Buenos días. Reciban una cordial bienvenida a Olibro 2022, Ciudad Memoria. Para la Universidad Autónoma de Bucaramanga es un placer tenerlos aquí para conmemorar juntos los 20 años de la feria, que hoy nos consolidan como uno de los encuentros literarios más importantes de Colombia. En esta oportunidad, presentamos Encuentro con autor Río Magdalena, Historia de Colombia con Wayne Davis y Sandra Uribe. Davis es etnógrafo, escritor, fotógrafo y cineasta con títulos de la Universidad de Harvard en antropología, biología y un PhD en etnobotánica. Además, es explorador residente de la National Geographic Society. Pasó más de 3 años en el Amazonas y los Andes como explorador de plantas, viviendo entre 15 grupos indígenas en 8 naciones latinoamericanas. También ha recibido numerosos premios, ha escrito más de 20 libros y sus investigaciones han sido objeto de más de 900 reportajes y entrevistas en los medios de Europa, América del Norte, del Sur y del Lejano Oriente. Su relación con Colombia comenzó cuando tenía 14 años. Lo acompaña Sandra Uribe, emprendedora en creatividad y frijolera por naturaleza, dedicada a explorar, preservar y promover la abundancia natural y cultural de Colombia. Apasionada por impulsar la promoción de marcas que realmente se preocupan por su impacto ambiental y social. Siempre buscando liderar o participar en proyectos donde marcar la diferencia en la comunidad sea parte de su misión y visión. Como moderadora, los acompaña Daniela Quintero, periodista del medio ambiente del periódico El Espectador. Hola, buenos días a todas, todos, ¿cómo están? Qué rico estar hoy aquí con ustedes, estar con estos dos personajes maravillosos hablando sobre un libro increíble que resume la historia y las historias de Colombia. Pensaba presentarlos, pero creo que ya no hay más presentación necesaria. Un poco contarles quién también es Sandra y por qué nos está acompañando de aquí. Sandra es comunicadora, también es publicista, fascinada por el teatro y, como buena paisa, también por los frijoles. Tiene una colección de más de 400 variedades diferentes de frijoles de Colombia en su casa. Y pues bueno, Sandra termina convirtiéndose también en una pieza fundamental de la historia y también de la culminación de poder realizar este libro y volverlo realidad. Entonces, pues de verdad que es un placer poder contar con ustedes dos hoy aquí. Bienvenidas y bienvenidos ustedes también. Yo quería empezar por ahí, aprovechando que los tengo hoy a los dos. Ya pues desde hace un tiempito este libro se publicó. Seguramente hay muchas personas aquí que ya lo han leído, otras que de pronto, ojalá y después de esa charla se animen a ir a comprarlo. Pero la idea hoy es conversar un poquito más allá de lo que dice el libro y conocer todo eso que pasó detrás en estos viajes de 5 años. Además, fueron 5 años completos recorriendo el país, recorriendo el río Magdalena desde su nacimiento en el macizo hasta su desembocadura en el Caribe. Y queremos conocer también cuáles fueron esas experiencias, y entre esas experiencias está también su encuentro, cómo llegan en una de estas casualidades de la vida a conocerse y a convertirse casi que en parte fundamental de esta historia. Bueno, antes que nada, gracias por esa presentación de pues, la moderadora, pues por, ¿cómo se llama? Presentada. Encargada de la feria, tuya. Y quiero felicitar a la ciudad por sus 400 años, a la universidad por sus 70 años y a la feria por 20. O sea que de verdad que gracias y es un honor para nosotros estar aquí celebrándolos a ustedes. Antes de conocer a Wade, conocía de él casi que lo mismo que la mayoría de ustedes, y es que era el escritor del Río. Y ya, yo no sabía nada, igual mi papá. Y éramos así como fans, groupies, la verdad era como Wade. Entonces Wade iba a ir a Medellín y un amigo de mi papá estaba organizando un pequeño viaje al río Samaná, al río Claro, y le dijo,
vamos a hacer un viaje de canotaje, si quieres venir. Y mi papá y yo viajamos mucho pues, por donde podamos hacer aventuras, si es bucear, hacemos muchos viajes juntos. Y me invitó, él sabía que él teníamos el libro y este fanatismo en común. Entonces fuimos los dos y fue como una atracción inmediata entre los tres. Mi papá... Y casi murieron. Y casi tuvimos una experiencia y todo que de vida, pues casi nos ahogamos en esa ocasión, pero hablemos de cosas hoy bonitas que estamos celebrando. Bueno, el caso es que sí, tuvimos mi papá es publicista, yo también hija de tal palo, tal astilla, o sea, también vengo mucho de ese mundo y conectamos con Weir, pues sí, fue magia. Entonces era un grupo de 20 y los tres éramos juntos para todo lado, las tres hamacas guindadas, pues la verdad. Y en ese momento Weir nos compartió que estaba escribiendo un libro sobre el río Magdalena. Era un libro que era comisionado por Argos, Savia Botánica, y era más como un libro, como un table book que llaman, que era de botánica y como geografía. Era más eso, y él iba a coescribirlo con otros autores y a él le habían asignado 7.000 palabras. Aún así él decía, pero yo cómo voy a escribir un libro, y él había hecho ya 2 viajes por la cuenca, pero eran más lo que él dice como de locación, como de ubicación, geografía, ver dónde queda cada puerto, ¿cierto? Entonces él nos dijo, ¿cómo voy a escribir yo un libro sobre el río sin hablar con la gente ribereña que vive por el río? Yo pues soy antropólogo y soy incapaz. Y a mí me quedó eso resonando. Sí, esa es la clave del libro, es que yo creo que la clave es en el subtítulo, Historias de Colombia. No es mi historia de Colombia y no es la historia de Colombia, es Historias de Colombia. Y cada personaje en el libro, en una manera, tuvieron que pelear a ser en el libro, ¿no? El escritor norteamericano Hemingway dijo que la cosa más importante para un escritor es tener algo a decir que el mundo tiene que escuchar y oír. Y entonces yo siempre tuve como, bueno, el libro mismo, como en las palabras de nuestro compañero Juan Gonzalo Betancourt, que fue quiero aclarar, que uno de los fundadores de... Ay, perdón. No, le dije que esa historia es mía. Ah, sí. Pero la cosa es que... no, pero aclaremos eso, ven. Y resulta que ayer nos contó Juan Gonzalo Betancourt que los que se han leído el libro, y los que no cuando se lo lean, nosotros nos decíamos los 3 mosqueteros, porque... Sí. Fuimos los que hicimos casi toda esta aventura por el río, toda esta investigación, y él fue el que nos presentó la mayoría de los personajes, incluyendo los de Cabildo Verde, a James, a Morita, Catherine, ¿cierto? Y Juan Gonzalo me contó ayer, cuando supo que estábamos acá, me dice, Sandra, pero es que yo fui uno de los fundadores de la feria hace 20 años. Yo viví en Bucaramanga 5 años y fundé eso, y entonces, por favor, pues, y me puso tan bonito, y fui feliz en Bucaramanga. Entonces, él ha sido como padrino en muchos niveles. Mire ahora que otra vez estamos aquí, gracias también en parte a Juancito. Entonces Juan Gonzalo... No, pero Juan Gonzalo, en sus palabras, este proyecto fue como sociología como serendipia. Entonces yo hice varios viajes en la cuenca, llegando a un sitio, esperando hasta que hay alguien que tiene que explicar el mundo, porque ¿no? Básicamente lo que te agrego ahí, Weir, cuando dice lo de la sociología combinado con serendipia, cuando di con Juan Gonzalo, que ahí fue cuando esto arrancó, porque ya nos adelantamos un poquito, les cuento, es Juan Gonzalo, cuando nos despedimos de Weir en el Samaná, y él, o sea, a mí me quedó resonando eso de que él quería hablar con la gente del río. Entonces, en esos días fui a una conferencia, él trabaja en el departamento de comunicación de AFIT, y fui a una conferencia que dictó sobre el río Magdalena, y él hablaba del río como un ente vivo, como lo que es, pero de una manera, y él había hecho un trabajo que era lo que decía Weir, serendipia con sociología combinada, porque ¿qué hizo? Se tomó un sabático de 3 meses a recorrer el río, y lo que dictaba cuando se movía de un puerto a otro era cuando él conocía a un personaje que, como decía Hemingway, que dijo, o sea, cuando conociera a un personaje que tenía una historia que el mundo necesita oír. Entonces él fue conociendo personajes y bueno, y contó todo esto y yo, wow, entonces yo llamé a Weir y le dije, Weir, te tengo la persona para que vaya contigo por el río. Y Weir me dice, pero usted viene. Y yo, obvio, pues no pensaba, pero yo obvio, yo no conozco el medio Magdalena, yo voy. Pero y ahí arrancó pero la todo cosa este interesante, cuento. al comienzo,
Sandro para mí fue como un personaje, ¿no? Y todos los personajes en el libro fue muy como, es importante, ¿qué es lo que tiene que explicar el mundo? Y Sandro, claro, fue un ejemplo de los miles de jóvenes que tuvieron que salir del país para sobrevivir, ¿no? A los 15 años ella tenía que viajar a Miami para vivir con una abuela por el conflicto, ¿no? Entonces Sandra empezó en mi mente, en mi conciencia, como un personaje interesante, símbolo, y después... Pero no, agrego, que ahí también personificó algo que pasa, vamos a hablar un poquito ahora, ojalá, de cómo se creó este libro y cómo escribe Weir. Lo interesante fue que empezamos a trabajar o sea, hicimos la navegación con Juan Gonzalo, hablamos con los personajes, llegó la época, o sea, pero o sea, fue mucho más adelante, cuando ya Weir estaba escribiendo el libro, es más, llevaba un año escribiendo el libro, cuando un día me dijo, ay, tú eres personaje en el libro, y yo, ¿what? ¿Cómo que yo voy a ser personaje en el libro? O sea, eso tampoco pasó, o sea, porque el libro, como les comencé diciendo, arrancó como una comisión de Argos de 7.000 palabras, libro ella botánico. parece como la página como 150, sí, por allá. algo. Sí, y se convirtió en un libro tipo El Río, en un libro gordo de petete, una cosa, iba a ser un libro cortico coescrito con 5 autores y se volvió en algo, porque en todo el proceso fue que Weir se fue dando cuenta de esto, es una historia más grande que hay que contar. Claro, y los interrumpo ahí porque justo esa era otra pregunta clave que tenía y es cómo un encuentro casual primero pues termina produciendo un libro, ¿no? Y cambiando todo el horizonte del libro que estaba pensado y en lo que termina siendo, que es la historia de la gente que aparece en el libro, que a su vez es la historia, las historias de Colombia. Y Sandra es uno de esos personajes y hoy contamos con la fortuna también de tener a varias y a varios de los personajes que aparecen en este libro que más adelante los van a conocer un ratito, pero para ti como la historia de Sandra termina convirtiéndose en eso, en un personaje más de la historia que también vale la pena contar y que su historia cuenta también parte de la historia de Colombia. Bueno, eso fue una cosa como milagrosa, fue paso por paso, ¿no? Sí, la verdad. Fuimos es al que campo. es muy loco, como les digo, terminé, después de que llevábamos un año trabajando en el libro, fue que terminé siendo personaje del libro, pero antes de eso, esa serendipia o esa nada fue planeado. Digo que ahora que les cuento un poquito de la historia de Frijoles, mire, que la gente habla mucho de hacer un business plan y usted qué va a hacer y el libro va a ser así, yo no creo en eso, porque es más bien uno seguir como que los mensajes que el universo le va dando y uno va siguiendo el camino y los meandros de este río que es la vida, en fin, así pasó cómo me involucré, que tú dices, mira, nos fuimos en este viaje y estando ahí, pues yo tenía el teléfono, empecé yo iba a ir más que nada como productora de campo, como acompañándolos. Juan Gonzalo no hablaba mucho inglés y Weir tenía su español oxidado, ya gracias al Magdalena lo ha ido otra vez como afinando. Y entonces yo iba como mediadora entre los dos. Y estando allá, de repente se volvieron, o sea, cuando Weir hace un libro, normalmente él se lee, por ejemplo, el libro previo a Magdalena, se llamaba Into the Silence, que fue un libro que se ganó el premio Samuel Johnson, que es el premio más importante en inglés, en todo el idioma. Él para hacer ese libro se demoró 11 años y se leyó 700 libros. O sea, lee mucho ¿cierto? Tiene mucha investigación detrás y bueno. Entonces, cuando nos vamos en todo llegamos de este viaje, entonces estamos en los viajes, estamos entrevistando a la gente y en lugar de hacer entrevistas, porque él además de todas estas lecturas de libros también habla con mucha gente, lee archivos, bueno. Entonces, en lugar de volverse conversaciones de uno a uno, de entrevistas de él de uno a uno, son conversaciones con Juan Gonzalo y además nos preparamos mucho antes, después la conversación, después como que destilamos todo, fue muy intenso, ¿sí o no, güey? Fue como todo un proceso y ahí, y a mi regreso, soy curiosa por naturaleza, entonces yo iba anotando como todos los nombres de los libros que los diferentes personajes nos iban recomendando, sobre todo los académicos, y empecé a pedirlos y a leer, y ahí Weir me dice, ayúdeme con la investigación, pues yo en qué momento me voy a leer, no 700, pero él se quería leer también muchos libros del Magdalena, y más en español, entonces le empecé a ayudar, y me volví ahí, sin planearlo, orgánicamente, en su asistente de investigación, y ya tú sigue contando porque estoy hablando mucho. Sí, ¿qué pasó? Entonces,
Sandra es más paisa que los paisas. Es como un fuego. No, es que mi manera de escribir es muy distinto. Es que yo siempre tengo que, bueno, en mi mente yo tengo que pensar a lo menos que entiendo todo de una historia. Y como dijo Sandra, por ejemplo, con ese libro Into the Silence, claro que compré 600 libros, pero también fue para visitar más que 57 archivos en todas partes del mundo, ¿no? Y cuando yo tengo la historia en mi mente, solamente en ese momento yo puedo empezar a escribir. Y en el caso de Magdalena, que fue un proyecto que como crece por día y día, como Sandra dijo, ese como proyecto empezó como un artículo de 7,000 palabras para un libro para el grupo Argos, y poco a poco como sale como un libro de 400 páginas, ¿no? Y entonces para leer todo, para entender todo, no había tiempo para leer como 300 libros en español para mí, ¿no? Porque demoró mucho. Y entonces Sandra, ella me ayuda mucho porque más que todo ella entiende la vaina, la manera en que yo hago mis libros, ¿no? Es que, ¿qué es lo que? Yo siempre estoy buscando los momentos, una historia, por eso una estadística, que es increíble, no sé, y para mí son como puntos de milagroso. Y entonces yo tengo ese sentido, si alguien es muy interesante para mí, va a ser muy interesante para ustedes, ¿no? Y por ejemplo, si sabemos que, no sé qué, que Colombia, por ejemplo, tiene 1000 ritmos, ¿no? En la música, pero por verdad, siguen los etnomusicólogos, hay 1025. Imagínense con 1025. En ese momento se puede pensar, Carlos Vives nos dijo que para limpiar el río tenemos que limpiar la alma. O también él nos dijo que cumbia es la madre de todas las otras músicas, tambora, merengue, cualquiera, ¿no? Salsa, pero la madre de la cumbia es el río Magdalena. Entonces, yo siempre estoy buscando momentos así para poner en la historia, ¿no? ¿Sabes qué? Él ni sabe que va a leer algo. El caso es que ahora hablando con Daniela le estábamos diciendo que gracias porque antes ya habíamos dicho, bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Una cosa es, Weir y yo, cuando hablábamos del libro hace un año, que mucha gente no se lo había leído, y decíamos, no, hablemos más de cómo es el proceso de escribir, qué pasó, el detrás de cámaras, pues, ¿cierto? Y entonces nos puso como, antes le decía gracias, pero nos puso a pensar, y ayer le dije yo, Weir, sí, la verdad es que tu manera de escribir, digo que es que traducir, o sea, por ejemplo, Weir, digo que escribe su estilo, es como una prosa poética o liricismo, o sea, es difícil de describir, pues no es ni todo poesía y no es tampoco prosa pura. Lo digo porque le ayudé en la parte de inglés, pero a la hora de traducir también me involucré, o sea, fue como que esto tengo que tratar de que se transmita el mensaje que Wade le quiere transmitir afuera a la gente internacional, que lo que quería era como generar más empatía y entre nosotros más reflexión, sin tomar un punto, o sea, no político ni ambiental, sino como para que nos ponga a pensar, ¿cierto? Entonces había que tratar esto con mucho cuidado. Entonces, retomando lo que voy a leer, que es un poquitico largo, pero son palabras de él, entonces sí vale la pena, y además ¿saben por qué lo hice? ¿Saben por qué lo hice? Porque estamos en la Feria del Libro y me parece súper pertinente escuchar esto de este hombre que la verdad uno no sabe ni cómo definirlo, y fue que estábamos hablando, y entonces le dije, ¿usted de verdad, cómo resumiría su manera de escribir? Y empezó a hablar y yo, ay, esta es una de esas weideadas. Entonces dije, espere, lo voy a grabar. Entonces lo grabé. Y después ahora por la mañana lo transcribí, que fue parte de lo que hicimos para el libro, que van a ver el arte de transcribir a Wade Davis, porque no es fácil. ¿Qué pasa? Él habla en esta prosa poética, pero donde uno traduzca literal suena a novela rosa, mañé, horrible. Usted no sabe. Entonces hay que hacerlo con mucha elegancia y con mucho cuidado, de verdad. Bueno, entonces esto es como Wade describe su forma de escribir, si me autorizas. Espero que lo haya hecho bien, pero esto fue medio, pues no está perfecto, pero bueno. Entonces Wade. Empiezo por investigar.
siento que tengo que aprender, que saber todo lo que haya, todo lo que exista, sobre todos los temas que posiblemente cubren el libro. Después, miro todo ese material y busco los elementos o anécdotas, incluso las estadísticas que me muevan o lleguen más. Si me mueven o llegan a mí, van a mover y le van a llegar al lector. Luego, sigue la escritura, la cual comparo con la escultura, con el arte de esculpir. Siento que tengo todo un mundo, un universo en mi cabeza, al cual no toca agregarle nada, toca es quitarle. Cuando transformas un bloque de mármol en una figura de una hermosa diosa, de los dioses y diosas que viven en el mármol, lo que estás haciendo es quitarle a esa imagen, a esa diosa, cualquier cosa que no necesite. Todo lo que le sobre, al final, todo lo que le sobre sale. Al final terminas contando una historia, pedazo por pedazo, palabra por palabra, y cada palabra impacta a la otra, la que sigue a la anterior. Es un arte, toca poner mucha atención, aunque la he practicado durante tantos años que ya ni lo pienso, es casi automático. Le pones atención no solo a cada página, sino a cada oración, a cada sílaba. Eso es lo que da a la escritura cierto liricismo, cierta musicalidad, como las notas en la composición de una partitura. Una palabra sola no dice mucho, pero junto a otra, una palabra, una nota, cuando menos piensas tienes una obra labrada. Cuando hay un gran escrito, las palabras resuenan, se juntan y se complementan, creando una partitura, una gran composición. Cualquiera puede tomar notas, anotar cualquier cosa, pero no cualquiera puede escribir. Eso fue así. Así son muchas de las conversaciones y yo a veces pues como lo interrumpo y le digo puedo sacar grabadora, pero ayer dije esto. Bueno, en esa composición yo siento que, digamos, más allá de esa relación con la escritura, evidentemente hay un vínculo que tú, bueno, que los dos, pero además particularmente que tú has construido con el país desde hace mucho tiempo, porque la primera vez que viniste a Colombia tenías 14 años, después volviste, te metiste en la Amazonía con un montón de comunidades. Quería preguntarte también eso, ¿cómo ha sido esa relación tuya con Colombia que al final casi que yo siento, ¿no? Y lo decíamos ayer en un taller en el que estaba, los periodistas nos obsesionamos con cosas y esas obsesiones terminan convirtiéndose en grandes historias si uno las trabaja, las pule, les da cariñito. ¿Cuál es esa relación que tú has tenido con este país al que has visitado en diferentes momentos de tu vida, diferentes geografías, diferentes partes, y cómo ha madurado también como esa relación con Colombia? Es complicado, ¿no? Pero es que cuando era muy joven, 14 años, mi mamá, yo soy de Canadá, pero ahora yo soy colombiano, yo tengo mi pasaporte. Es interesante cruzando la frontera norteamericana con un pasaporte colombiano. Yo siempre vuelo con Aeroméxico al lado de... Pero no, es que mi mamá fue una mujer humilde pero fuerte, determinada. Y un día me dijo que español es el idioma del futuro. Fue raro, ¿no? En el año 68. Y ella trabajó muy duro como secretaria en un colegio para conseguir la plata para mandarme a Colombia. Para vivir con una familia alrededor de Cali. Y estuvimos un grupo de como 7 o 8 jóvenes canadienses, muchachos, todo. Pero yo era más joven, los otros 16, 17, y todos ellos cayeron con mamitis. Terrible. Mamitis. Mamitis, sí. Y yo, el más joven, fue totalmente al contrario. Yo sentí que por fin encontré mi hogar. Y fue increíble, ¿no? Es que, y no sé qué pasó, pero en ese tiempo, por hoy día, por ejemplo, cuando estuvimos comiendo desayuno. Llega él y dices que, ay, yo amo Colombia. Entonces yo lo miré y entonces me dice, es que huele. Estábamos afuera en la terraza del hotel y yo le digo, ¿a qué huele? Entonces me dice, a Colombia. O sea, les juro, o sea, no, otra vez, no, es que estoy muy... Otra vez estábamos
camino a Montería, por Montería. Y llegué, y estaba manejando él, o sea, por allá, ustedes no saben, eso se siente uno en India, o sea, yo creo que no es de, o sea, es de los, hay motos, o sea, a mí me ha tocado ir a Montería en muchas, pero era mucha moto, y él era manejando, o sea, Fue yo tenía Semana miedo, y Santa. yo colombiana y tenía como susto, y llega y me dice así, pero porque él me vio la cara medio de pánico, y él como, yo no bailo cumbia, pero yo bailo Colombia. No, es que ese fue Semana Santa, ¿no? Sandra está muriendo de miedo con todos los camiones y los choques y todo. Y para mí fue como un juego, pues, no, no, es que yo creo que para los viajeros, el país primero que toca su alma y un país que da la libertad. Es que yo soy un producto de Colombia en todas maneras. Es interesante con esa cosa de mi español, por ejemplo. La cosa interesante es que en inglés yo soy muy como elocuente, ¿no? Yo soy como profesor y todo. Y entiendo todo de su idioma, todo. Pero de vez en cuando yo tengo que pelear con la gramática, yo tengo que el acento, yo tengo que buscar mis palabras. Pero la cosa interesante es que yo puedo entender todo y entonces yo tengo que escuchar y oír. Es que normalmente él no para de hablar. Para un escritor es en muy inglés. importante, es muy importante, ¿no? Y entonces yo creo que yo puedo sentir cosas, yo puedo ver cosas, yo puedo anticipar cosas aquí en Colombia que no puedo hacerlo, no puedo hacer en Canadá. Es interesante. Así. Pero fue muy bonito porque él mismo reflexionando me lo compartió esta mañana. Por eso te digo que esto ha sido como de mucha reflexión estos 2 días, que me dijo, aquí resulto de verdad escuchando más a la gente y él mismo lo reconoció, porque yo a veces, o sea, en inglés, él no para, o sea, él quiere contar y hablar y en español no se puede dar, entre comillas, ese lujo. Pues No, que es el que, claro pero puedo sí, en The entender, Spotlight siempre. No, es claro que yo puedo hablar castellano en la calle sin problema, pero la cosa es que es distinto, es que la tendencia es escuchar y oír, y es muy bueno para un escritor. Y más, ¿qué más? En ese camino que recorrieron, en estos viajes, en estos 5 años de ires y venires, lo que decías, me imagino que estabas como con todos los sentidos pendiente de cada lugar que visitabas, de cada historia, de cada personaje. Esta pregunta va para cada uno como por separado, ¿cuál fue ese lugar que recuerdas que te dejó sin palabras, que te conmovió en estos viajes por el país y que hoy quisieras como poner de conocimiento de todas y todos? Bueno, es que no, a mí muchas veces la gente dice que yo conozco más que Colombia de los colombianos, como se fue cupo ellos. No, la cosa es que claro que ustedes no conocen mucho de su país porque para 50 años no pueden viajar en su propio país, ¿no? Por el conflicto. Entonces no es cosa malo que los colombianos no conocen todo su país. Para mí, con la lujo, yo conozco todo el país. Y en el Magdalena, la cosa interesante es la pregunta, ¿por qué hemos dado nuestra espalda a ese río para tanto tiempo? Es interesante, ¿no? Porque el río Magdalena es Colombia. Colombia es un regalo del río. Y por ejemplo, en mi libro El Río, que salió en español como no sé cuántos, casi 700 páginas. Y es mi historia, pero también la historia de mi profesor Schultes, que estaba en Colombia para 12 años sin salir, viajando a todas partes. Pero en el libro El Río, la palabra Magdalena aparece 5 veces nomás, ¿no? Es interesante. Hermancero, que es el jefe del Museo del Río Magdalena en Honda, me contó una historia muy interesante. Su papá fue un ingeniero
que fue uno de los señores que construyeron Girardot, un país nuevo, una ciudad nueva en Colombia. Y Herman me contó que estaba de Bogotá y cada fin de semana la familia bajó a Girardot para visitar al papá. Pero Herman me dijo que nunca fuimos a la cuenca del río Magdalena, siempre fuimos a Tierra Caliente. Entonces había una forma de amnesia sobre el río Magdalena, pero el río Magdalena es como más que todo, no es solamente un corredor del comercio, es la fuente de la cultura, la poesía, la literatura, la música, pues, ¿no? Y de toda esa cultura, de sitios, de paisajes, de personas, es que le cuesta de responder esa pregunta, yo creo, y por eso, ¿cuál te impactó así como que te marcó lo que decía Daniela? O sea, no, otra manera de explicarlo es que Amazonas, que es increíble, yo conozco Amazonas del tamaño de Francia, los llanos son increíbles, el Chocó, increíble, Putumayo, Nariño, pero Amazonas, mire, Amazonas es un parte de Colombia, el Darién es un parte de Colombia, la Magdalena, la cuenca del Magdalena es Colombia, ¿no? Y uno no puede entender nada de ese país sin entender la importancia del río Magdalena. Y la otra cosa, en este viaje, qué sitio macizo colombiano, carajo, La Jagua, la ciudad del pueblo de los brujos, que Caldas, ¿no? Armero, mi corazón todavía está llorando, ¿no? Y Bocas de Ceniza, hombre, la poesía de los pescadores, y las ciénagas, Morita. ¡Ay, Morita! Mire, es que como dije, historias de Colombia, pero una de las historias que me encanta más que todo es de nuestro hermano Morita, es que subimos del Medio Magdalena, tan duro, ¿no? Tanto sangre, tanto NNs en Puerto Barea, y llegamos por fin en un paraíso, el centro ecológico de Cabello Verde, ¿no? Y encontramos Katy y James y todo su equipo, y Diana, y más bien Morita. Es un hombre humilde y fuerte, un líder de su pueblo. Pero un día estuvimos juntos alrededor de esa ciénaga de paredes, y Morita me contó que con los estudiantes del colegio, ellos encontraron unas 75 especies de mariposas. Y yo dije, carajo, hombre, en Canadá, mi país, un país enorme, tenemos a lo máximo 150. Y Morita dijo, es perfecto. Dice, pero hermano, tiene que entender que en Colombia, una mariposa es solamente una flor que puede volar. Por eso tenemos tanto. Esa es Colombia, mi hermano Morita, ¿no? Ojalá más luego vamos a invitar a nuestros compañeros a dar unas palabras a ustedes, pero así es, ¿no? Es que cada sitio tiene su historia y cada historia en Colombia tiene su sitio. Es muy importante. Es que la riqueza de Colombia no es el oro, no es petróleo. Bueno, son buena gente. La riqueza de Colombia es el pueblo, más bien las culturas que tenemos. 57 étnicos en el Amazonas solamente, ¿no? Hoy día en Colombia hay más, en números absolutos, hay más gente indígena viviendo, sobreviviendo, que había en el tiempo de la conquista, ¿no? Y también tenemos un país que tiene más riqueza. Eso es lo que me dijo un hombre muy amigo mío, Mamo Camilo. Es un mensaje para toda Colombia. Es un mamo de los Arahuacos, amigo mío de más que 45 años. Es claro, ¿no? Yo estuve aquí hace 50 años. Wow, es mucho. Y eso es lo que me dijo Mamo Camilo. La paz no vale nada si es solamente una manera en que los varios lados del conflicto pueden unificarse para mantener una guerra
contra la naturaleza. Tenemos que creer, tenemos que hacer paz con todo el mundo. Y ese fue un mensaje muy profundo, yo creo, para Colombia. Claro, se me adelantaron a las preguntas, ya ahorita justo iba a hablar de esos personajes, del Mamo Camilo, de Morita, porque además me parecía muy interesante poner este tema aquí, en este espacio, ¿no? En Bucaramanga, porque además es un sitio que desconocemos muchas y muchos de nosotros. La Ciénaga de Paredes no está en nuestro departamento, está en Santander, pero muchos y muchas ni siquiera sabemos dónde está, ni cómo está, ni que hay manatís. En los últimos años se ha vuelto un poco más noticia, sobre todo como por los proyectos pilotos de fracking que se pueden hacer ahí, que podrían llegarse a hacer ahí cerca, pero entonces me parecía maravilloso traer esta historia pues de todos los personajes y las personajes que nos presenta el libro. Hay uno particular, hay varios, ¿no? Pero esta historia de Morita y los manatís particularmente, que la tenemos muy cerca y que no la conocemos. Y también esa era otra pregunta, ¿no? ¿Cómo, digamos, más allá de este espacio, cómo también logran como una cercanía particular con esta especie que estamos perdiendo, que está desapareciendo a unos niveles alarmantes y que la tenemos aquí en el departamento y no la conocemos? ¿Cuál es también ese vínculo, esa relación que les generó ese espacio particular de la Ciénaga y de los recorridos por el Magdalena? Pues la verdad que hablemos del espacio y del animal que mencionas, que es esta sirenita hermosa que nos enamoró Catherine, y a Catherine, aunque es académica, lo bonito es que ella la enamoró, fue leer a Gabo García Márquez por su amor por el manatí. Entonces es la Ciénaga, o sea, hay muchos personajes, está Morita, están por supuesto Catherine y Cabi, pero también está la Ciénaga y está el manatí. Y ayer que estábamos conversando con ellos, decíamos es que el manatí mismo, así como Wade decía que cada personaje se ganó su puesto en el libro, el manatí es uno de esos personajes. El manatí también personifica nuestra resiliencia, o sea, son muchas, o sea, hasta el manatí mismo, o sea, hay una palabra que no quedó, y eso fue, pero hay una palabra bella, 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 y es cuando un animal, su supervivencia, habla también de que, por ejemplo, pues de que el resto del ecosistema está bien. Se les dice que son centinela, es una palabra muy bonita. Y cuando decíamos ayer que el manatí es un animal centinela, yo decía, Morita es un centinela también, o sea, tú eres centinela de toda esta región, ¿cierto? O sea, y eso creo que, esas son las cosas que Weir está buscando con su lente y con las que él resuena, y es decir, sí, claro, como todo en el mundo, claro que hay violencia, claro que hay mierda, perdón por la palabra, en el río y en Colombia, pero sí, él mismo siempre habla de la cifra de que en Colombia habían 200.000 combatientes unidos, todos los conflictos, comparado con cuántos millones de colombianos víctimas o que no éramos parte de eso. Él mira todo eso que tenemos el resto de millones de colombianos. Y es lo mismo aquí cuando busca a estos personajes. Entonces una Ciénaga de Paredes es verdad, pero no crean que es como... La intención de un güey no es como, uy, ustedes cómo no, o sea, a nivel Medellín, créanme, es la misma cosa, como no tenemos el río al lado, en Medellín hablamos del río Cauca, nunca hablamos del Magdalena, y somos parte de esa cuenca. Entonces la Ciénaga de Paredes, ni ustedes, ni yo, o sea, la Ciénaga de Tabacurú fue otra que visitamos, son muchas cosas que a veces damos por hecho, que no vemos, pero creo que el libro lo que pretende es justamente como un espejo, como mostrarnos, eso es un ejemplo de muchas más que hay en Colombia, o sea, es como un montón de cosas que todavía no. Ustedes sabían de la existencia, que tú preguntabas que qué sitio nos impactó. A mí personalmente el banco me removió todo, o sea, ustedes sabían, yo no sabía de la tambora, o sea, la tambora es un instrumento, es un baile, hay festivales, es un género musical. Hay más de 30 festivales de tambora, solamente, o sea, si hay 1022 ritmos en Colombia, hay más de 30 festivales de tambora en solo esa región. Yo no sabía. Yo no sabía que habían patrimonios vivos en Colombia que tienen sueldos vitalicios. Algunos de estos músicos, una gente, pero cuando nos lo iba a presentar el etnomusicólogo maestro que nos presentó Juan Gonzalo, como a ustedes, él nos dice, les voy a presentar hoy al Mick Jagger de Colombia. Fue pucha, y era una cosa, y era eso, o sea, era el maestro Villafañe, que es un patrimonio vivo, vitalicio, y tiene su sueldo vitalicio. Entonces son muchas las cosas que tenemos por descubrir, sin sentirnos culpables, porque bien, como dijo Weir,
venimos de un conflicto tenaz, eso es una de las cosas que he aprendido con él. Antes me daba un poco de látigo porque, lo confieso, conocía a veces más de afuera de Colombia que de adentro, y yo decía, pero qué pena, o sea, y él dice, pero Sandra, es normal, o sea, ustedes no podían, y es verdad. Entonces ahorita, aparte de la invitación hoy, el libro, es a que salgamos de estas burbujas y aprovechemos que obviamente no hay una Colombia perfecta y sigue habiendo conflicto, es parte de nuestra naturaleza, pero también hay, pues, dale. Claro. No, sobre eso mismo, creo que hay algo que también es transversal en el libro y es, bueno, digamos, más allá de los personajes, que además hay una frase muy linda que dice como, muestras los personajes es no solo porque el mundo tiene que escuchar a Colombia, sino porque esta gente tiene mucho por decir, y tiene mucho por decir más allá de lo que se conoce de Colombia y más allá de lo que se piensa fuera de Colombia, pero además hay otra parte muy linda y es como Colombia fue un país que desde que se fundó desde la naturaleza, ¿no? Que desde que surgió como nación, nació desde la naturaleza. Quería como que nos comentaras un poco de esas reflexiones que también lograste con estos años de… Es que una relación muy importante en la historia de Colombia, yo creo, es la relación entre Humboldt y Bolívar, ¿no? Es que Humboldt escribió y habló en metáforas. Y para Simón, y Humboldt fue casi el maestro de Simón Bolívar, para Bolívar fue como la realidad, ¿no? Y para él, la manera, él tenía un odio para los españoles, ¿no? Totalmente, ¿no? Y para él, los que estaban destruyendo la naturaleza fue como los españoles que estaban robando el país, ¿no? Es que el modelo de colonialismo de los españoles fue totalmente sacando, robando, extractando, ¿no? Y entonces, en una manera, siguiendo las palabras de Simón Bolívar, los que están destruyendo la naturaleza en Colombia, en una manera están haciendo algo contra el patrimonio, un nivel muy profundo. Y también los que están protegiendo la naturaleza, es un acto heroico, ¿no? Entonces, es una idea muy interesante. Si el pueblo mismo, por ejemplo, si queremos limpiar el río Magdalena, no podemos hacerlo con más leyes, más regulaciones. Ese tiene que subir del pueblo, no como un acto medioambiental, pero un acto patriótico. Cuando el pueblo entiende, y ellos entienden hoy día, que el río es todo, y en cualquier pueblito donde fuimos, desde el macizo hasta las bocas, Neva, cualquier sitio, toda la zona de la Mojana, el Banco, Monpós, abajo, el Canil de Dique, en cualquier sitio, la gente nos dijeron, para limpiar nuestra alma después de tanto conflicto, 450,000 muertos, imagínense. ¿Sabes qué? Tenemos que limpiar el río. Y si podemos limpiar el río, podemos limpiar nuestra alma. Entonces, a mí me parece, si presentamos al pueblo, al país, la idea que limpiando el río no es una causa medioambiental, pero es un acto patriótico. Y la cosa tan importante es que los ríos tienen una capacidad a recuperarse tan profundo. De recuperarse. Sí, imagínense por el río Hudson al lado de Nueva York. Hace 50 años el río fue tan sucio que la gente siempre dice que había una fábrica de General Motors en un pueblito Tarrytown, ¿no? Y la gente puede saber qué marca de carro estaban fabricando en ese día por el color del río, ¿no? Y también el río Thames en Londres.
En el año 1967, el Museo de Historia Natural en Londres dijo que el río Thames fue totalmente muerto, ni nada, ¿no? Hoy día hay más que 125 especies de pescado en el río Thames en Londres. Hoy día la gente, las familias pueden nadar, casi pueden tomar el río Hudson. Entonces, y el río Magdalena no es tan sucio. Estuvimos en Barranquilla y me encanta el alcalde de Barranquilla, ¿no? Y él me contó, ese muchacho, pues, que para limpiar el agua del Magdalena, para el pueblo Barranquilla, pero de verdad, ellos no tienen que hacer tanto, ¿no? Es que increíble, después que todo el río Magdalena en Barranquilla no es tan sucio. Claro, es sucio, pero no es como venenoso, ¿no? Entonces, para limpiar el río Magdalena es fácil. No podemos botar nuestra basura y mierda en el río. No es tan difícil, ¿no? ¿Sabes qué? Pero imagínese, permíteme, imagínese el mensaje que Colombia puede mandar al mundo después que el acuerdo de la paz, que el país han limpiado el río que fue el corazón del país. ¡Qué símbolo de esperanza! Pues, voy a agregar dos paticas a cada una parte de la pregunta. Primero, en la parte de la fundación, como la naturaleza como pilar y quién influenció a Bolívar. Y lo otro, para que me acuerdes, lo otro para la parte de, ¿qué diría yo de, no sé, qué podemos hacer nosotros como colombianos desde su casa con el río? Bueno, entonces, y además porque como estábamos hablando en un inicio, la idea hoy pues no es tanto contarles de lo que ya está en el libro, sino que ha pasado. Ayer Weir con nuestros amigos decía que el libro es un libro vivo, que me pareció muy bonito, y es porque es un libro que apenas, ahorita le dimos mucho, pero nos está devolviendo un montón, y es como que sigue, y las historias siguen, historias que… Entonces, ahora ustedes van a escuchar de nuestros amigos de Cabildo Verde y de Campo Duro y de Cerrito, qué ha pasado con el libro desde entonces, pero les voy a contar algo que vivimos justamente en ese viaje que les contaba cuando estábamos en Montería. Nos fuimos, este señor le dio porque quería ir de Medellín a Santa Marta en carro. Entonces nos demoramos ¿cuántas horas? Eso fue muy largo, y la de vuelta todavía más, entonces muchas horas ahora en Semana Santa, porque un tema que no vamos a tocar hoy porque ahí sí duramos hasta las 3 de la tarde, y es que ahora vamos a trabajar en a ver si legalizamos nuestra sagrada coca. Entonces, Weir está aprendiendo y enterándose más de la coca, tiene más experiencia de la planta, de conocimiento sobre qué dicen pues, los indígenas en el Amazonas, pero él quería escuchar más a sus amigos, a nuestros amigos Jason y el Mamo Camilo. Entonces nos fuimos en carro en Semana Santa a la sierra para estar con ellos y hablar de la coca. Esa era nuestra misión, hablar de la coca. Resulta que al final estuvimos una semana allá, el Mamo Camilo, ellos hablan, son juntos, el uno es el Mamo y el otro es su traductor que está siendo formado para ser Mamo. Entonces él habla en su idioma, en su lengua, él te traduce, y de repente estaban hablando y de Simón Bolívar, y como que estamos hablando aquí de la coca, entonces no entiendo. Resulta, y nos lo contaron, brotó de la manera más, o sea, ya habíamos pasado con tiempo antes, o sea, ellos están en el libro, habíamos pasado semanas con ellos, hicimos un pagamiento en Bocas de Ceniza. Pues resulta que esto dicen los mamos, no está en los libros, pero es una creencia y ellos lo transmiten de generación en generación, que cuando Simón Bolívar estaba a punto de arrancar su campaña libertadora, estaba en San Agustín y se encontró allá con un mamo que era el Mamo Agustín, y el mamo sintió que Bolívar necesitaba protección, entonces le bendijo su espada y le bendijo su caballo Palomo, y ellos están convencidos de que eso tuvo que ver en que a Bolívar le fuera bien en su campaña. ¿Qué pasa? Años después, cuando Bolívar murió, él no se fue en un barco de vapor, él se fue en un champán, en un barco rústico, decidió a conciencia si iba a ir a morir y llegó a Cartagena. Después terminó en Santa Marta, hasta en un barco de vapor de un enemigo suyo. No sabemos por qué, y la gente dice que porque ya iba para Europa, pero porque si iba para Europa se va hasta Santa Marta, hubiera seguido desde Cartagena. Entonces los mamos están también convencidos
de que Bolívar eligió llegar a Santa Marta o para que lo curaran o para estar, pues, para un buen morir. Es tal, o sea, cuando estábamos con los mamos ahora, nos llevaron y todo a la Quinta de Bolívar y tienen y nos mostraban en el teléfono fotos, o sea, no fue en ese momento, donde ellos van cada año a hacer pagamientos en la Quinta de Bolívar. O sea, para ellos Bolívar, a lo que voy es que para nosotros fue una revelación, o sea, porque, güey, yo a veces le digo que él es medio profeta o pues hace estas conexiones cuando, pues, Bolívar, o sea, Humboldt lo influenció, pero no solamente, o sea, es mamos, Bolívar, o sea, también están los mamos. Si el mamo Agustín no hubiera sentido, no hubiera una resonancia natural con Bolívar, él no se le acerca y le dice que yo lo voy a bendecir, o sea, es muy potente lo que tenemos, esto viene desde hace mucho, entonces lo que tenemos es como que recordar, restaurar, algo que es un legado que tenemos desde el Libertador. Entonces les dejo esa anécdota porque es algo nuevo que recién descubrimos y no llegó al libro y me parece muy diciente y la verdad creo que es como nuestra responsabilidad comunicárselo a Colombia. Pues la verdad, creo que es algo que cuéntenlo, por favor, no está en los libros, pero ¿sabes lo que digo? Y ahora, ya lo último, es que es importante porque sí quiero dejarles este mensaje. ¿Qué hacer? De nuevo, pues para Weir no, ¿qué más fácil? No, ¿el qué hace? Él habla de lo que él sabe y conoce y es la realidad de lo que pasó en el Támesis y en el Hudson. Él dice que eso no verán, ninguno de esas limpiezas se dio porque el gobierno decidió, en inglés se dice grassroots, fue la gente. O sea, fue la gente la que los pescadores del Hudson dijeron, a ver, empezó así. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo llegué aquí y antes de venir no sabía que el cañón del Chicamocha está a un paso de convertirse en patrimonio de la humanidad. Y eso no ha sido en vano, eso ha sido o sea, ha sido una alianza público-privada que incluso esta universidad ha tenido que ver. O sea, lo que han hecho aquí para ver si ojalá que el cañón sea protegido, que yo creo que sí, o sea, eso es lo que estaba leyendo, tiene todas las características, tiene endemismo, abundancia natural, cultural, la tierra, tiene todo. O sea, el Gran Cañón del Colorado, pues, de verdad, lo que tienen ustedes acá es una joya. Y miren que esa alianza ya se ha dado y si llega a ser patrimonio es gracias a la gente también. Entonces yo creo que con el río es ese tipo de... Y por otro lado, les digo una cosa ya tan que me identifiqué mucho, en un Medellín, ¿qué pasa? Como les decía ahora, uno no habla nunca del Magdalena porque uno no lo ve. Y yo creo que aquí pasa lo mismo. Me monté aquí en el taxi y le digo al taxista, cuénteme, por pura curiosidad, le digo, usted a veces va al cañón del Chicamocha y él me mira como, pues esos son más los turistas y yo, bueno. Pero ¿y usted sabe del río Chicamocha? Pues y él sí pasa por el cañón y yo, ¿y usted sabe del Suárez, del Sogamoso? Y yo, usted sabe que el Suárez y el Chicamocha se juntan y dan vida al Sogamoso y es un afluente del Magdalena, entonces todo esto es parte de la cuenca del, me parecía un... Yo le dije, no crea que yo le estoy tirando información esto lo aprendí hace poquito. Y él no tenía ni idea. Entonces yo creo que es mucho que nos interesemos qué hacer. Al fin, digo todo esto, es lo que tenemos que hacer es, uno para poder cuidar algo, es interesarse, conocerlo, explorar y enamorarnos para empezar a cuidar. O sea, la manera de cuidarlo yo creo que no es tanto la campaña de los ambientalistas, Greenpeace por allá, no. Total, yo me acuerdo que las pocas veces que cuando vivía acá en Bucaramanga fui al Magdalena era un poco tortura, ¿no? Mi papá quería ir a Barranca porque él es de allá de Barranca y entonces el plan era ir a sentarnos a la orilla del río Magdalena a comer pescado y para mi hermano y para mí eso era qué calor, qué tortura, porque nos traen, ¿no? Entonces de verdad que hay una distancia enorme incluso para los que vivimos acá, para los que nacimos acá y las que nacimos acá con el río, que yo creo que este libro ayuda a cambiar y a tener otra mirada de que de verdad toda la historia del país está atravesada por ese río que incluso Weir lo ha llamado el corazón de Colombia. Y ahí va mi última pregunta porque ya se nos está acabando el tiempo, pero la idea también es poder abrir un pequeño espacio de preguntas del público y después conocer a algunos de los personajes maravillosos que nos acompañan hoy aquí. ¿Cuál es la intención de un libro como este, ¿no? Después de trochas en moto, después de andar a lomo de mula por los caminos de los arrieros, después de subir montañas, andar páramos, el resultado es un libro de 400 y más páginas. ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que buscan transmitir con un libro como este? Bueno, es que otra cosa que dijo Hemingway es que
Cualquier escritor que dice que escribiendo es fácil es un escritor malo o mentiroso, ¿no? Porque escribiendo un libro es duro, ¿no? Y para mí hay que tener una pasión, algo, una conexión a algo, ¿no? Y a la comienza con ese libro, yo estuve bravísimo sobre las mentiras que todo el mundo estaba como diciendo sobre Colombia. Yo traté con muchas ganas a presentar y a gritar al mundo un mensaje que Colombia no es un país de la violencia solamente, no es solo un país de la sangre, de la droga. Para mí Colombia es un país, como siempre digo, de colores y cariño. Y solamente un pueblo como los colombianos podrían sobrevivir 50 años de una guerra que no fue culpa de los colombianos. Sin la cocaína, esa puta guerra no va a pasar ni un día, ¿no? Y todo el día los gringos tienen esa guerra contra la droga. Y ellos han gastado $1 trillón, ¿no? Y hoy día tenemos más gente utilizando peor drogas, en peor maneras, en más sitios que antes, ¿no? Tenemos que limpiar todo eso, tenemos que liberar la planta. Mire, siempre estamos diciendo que coca no es cocaína, que ayo no es una droga. Pero no, lo que tenemos que explicar es el bueno de la hoja, que ayo es una planta que tiene 8,000 años de beneficios para los humanos, que es una planta sagrada, la hoja divino de inmortalidad. Es una planta que es totalmente nutritivo, tiene un montón de vitaminas, tiene más calcio que cualquier otra planta y tiene también enzimas que pueden ayudar al cuerpo para digestar carbohidratos en las alturas. Y lo siento mucho, porque estamos aquí en Santander, pero la coca ayo es mucho más interesante, mucho más útil que el café. Lo siento mucho. No, yo sé, no, es solamente mi opinión. No, la cosa es, en serio, nosotros tenemos que liberar la planta. Aquí en Colombia, a lo menos hay 150,000 familias que para comer hay que sembrar la hoja. La idea que ellos pueden sembrar y cosechar cacao y banano es absurdo. Más que todos los terrenos se queden afuera de las carreteras. Como un campesino no puede llevar un tonelado de cacao en su mochila, pero puede llegar a llevar 1 kilo de pasta. Entonces tenemos que crear un mercado legal, legítimo para la hoja, ¿no? Y así podemos ganar los impuestos para que Colombia pueda por fin pagar los gastos de la paz. Porque para 50 años ese país tuvo que pagar para los ríos de sangre 450,000 personas, 7 millones desplazados, 50 millones de colombianos que tuvieron que salir del país. Imagínense los gringos, si nosotros en Canadá utilizamos una droga, con leyes contra la droga para fomentar un mercado negro, pero es haciendo nada para parar ese negocio, en que 85 millones de norteamericanos, 85 millones, tuvieron que salir de sus casas. Pero eso pasó aquí en Colombia, ¿no? Entonces hay que presentar. Es que la coca es un regalo de Colombia y tenemos que liberarlo. Y si los gringos tienen una sociedad en que la gente quiere utilizar una droga tan feo como cocaína, bueno, es
su problema, ¿no? Para tantos años, los colombianos estaban víctimas de la sociedad patológico norteamericano. O sea, yo pudiera, para resumir esta pasión y este entusiasmo con que Wade habla de la coca, o sea, él llegó a la coca porque tú le preguntabas que cuando escribí un libro, ¿para qué es? O sea, lo que él está haciendo en este momento, así como está hablando, él lo hace frente a National Geographic, a la Casa Blanca, donde sea, él habla con este entusiasmo sobre la coca, sobre lo que ha impactado nuestro presente, nuestro pasado, presente y ojalá no futuro, depende de nosotros. Y lo que quiere con el libro es generar en una palabra empatía. O sea, es que afuera entiendan un poquito de que es que hemos sido víctimas de una cosa muy tenaz que es global y es una adicción, o sea, eso no es solamente de nosotros. Y también, y ese fue el reto con este libro, o sea, porque eran dos mercados diferentes. El libro originalmente lo escribí en inglés y después lo tradujimos a español con ese cuidado que les mencioné antes, porque dentro lo que queríamos era que generara reconciliación y reflexión. O sea, no es un libro académico de que por eso es historia, sino la historia, porque es que hasta la historia es subjetiva, la contó un ser humano, un cronista, o sea, uno decir la historia es un poco arrogante, ¿no? Son historias que le contaron y es todas estas historias vistas obviamente por el lente de Wade, que es un lente diferente a uno que tiene su opinión política o de departamento, de regionalista, ¿cierto? Pero lo que queremos es que el libro, y con este, pues, lo que quiere es que haya reflexión. Y me parece también que una metáfora que usaste ayer fue muy bonita y simbólica con quienes tenemos al frente, y es que dijiste que es un libro vivo. Sí, yo creo que yo escribí como 25 libros, no sé cuántos, pero los dos que son más importantes para mí son los dos de Colombia, El Río y Magdalena. Y yo creo que El Río, en una manera, fue como una mapa de sueños para los jóvenes, más que todos los estudiantes que no podían viajar en su propio país, ¿no? Tan terrible, ¿no? Para más que, ¿cuántos años? 40 años. Y por supuesto, yo creo que una manera como escribió mi amigo Héctor Abad, Magdalena, no sé de dónde viene ese libro, porque fue pero por fin es una carta de amor para Colombia. Y una carta viva, Wade, porque es lo Sí. que ahorita, si quieres, cuando nos cuenten, pero así, hago un breve resumen de lo que nos dijeron, pero tú lo cuentas en tus palabras, y básicamente es uno ver que la comunidad de las comunidades... No, ustedes lo cuentan. Ya, me callaron a mí. Pero sí está vivo. Viviendo con los paisas es increíble, ¿no? Es que no. Yo soy más como la gente de Pasto, más como lente, más calma, you know, mejor dicho, como los chamanes de Valpés, you know, calma. No, ayer es muy chistoso porque tengo una amiga, que es María Mercedes González, que la conocen, es de aquí, ella es ahora la directora del Museo de Arte Moderno de Medellín. Entonces ayer estábamos conversando, que me estaba recomendando restaurantes y tal, y yo quería entender un poquito más. Apenas conocí Barichara el año pasado, qué pena, pero bueno, quedé enamoradísima. Bucaramanga apenas estoy conociendo, muy pues antier. Entonces me estaba recomendando restaurantes y ya pues yo le decía, bueno, pues, como idea, como para entender más y saber con quiénes estoy hablando. Y me dice, Sandra, usted, que se contagien un poquito de esa amor y esa cosa paisa y de ese, entonces ojalá que se les haya pegado un poquito hoy, porque ella me dice que aquí son un poquito más parcos. Ella es un poquito bastante más parca que yo. La adoro y los adoro, pero entonces bueno, ojalá que, no hablo mucho más, pero ojalá que se haya logrado lo que dijo María Mercedes. Antes que invitamos preguntas de ustedes y también antes que invitamos a nuestros amigos, colegas, para dar unas palabras. Una idea que yo quiero dejar con ustedes, que es que la gente crea siempre que lo opuesto de la esperanza es el pesimismo, ¿no? En realidad, por lo menos para mí, el opuesto de pesimismo, de la esperanza, es la muerte, ¿no? Hay que mantener esperanza siempre. Y así podemos crear una Colombia nueva. Gracias, Wade.
Gracias, Sandra, también. Bueno, no sé si hay alguien en el público que quiera hacer alguna pregunta. Las compañeras, no sé si nos ayudan, un par de manos levantadas, ¿sí? Tardes ya. Pues esto es más como profesional porque una de mis metas es llegar a ser investigadora y pues yo soy enfoque musical, estoy estudiando en la Autónoma Música y pues ustedes comentaban cómo aprendieron mucho cosas de tamboras y cosas así, entonces me gustaría como tal vez escuchar un consejo que usted me pudiese dar como futura investigadora. No sé si fui clara con la pregunta. Ah, es una pregunta grande, ¿no? Amplia. Es que a mí parece que los científicos tenemos una obligación a utilizar nuestro conocimiento para informar el pueblo, el país, de las cosas que son tan importantes como el crisis climático, ¿no? Entonces, la ciencia no vale si es solamente para los científicos. Y por eso claro que yo soy profesor, pero eso no vale mucho para mí, solamente para enseñar a los estudiantes, pero la cosa más importante es, yo creo que tenemos que utilizar nuestro conocimiento para informar todo el mundo, ¿no? Y por eso yo no tengo, personalmente como un profesional, no tengo ningún interés en los papeles científicos. Bueno, en científicos sí, pero por ejemplo en los como antropología, que la gente no... Es un libro, para mí la cosa importante es si yo puedo presentar Sabes que yo le agrego ahí una palabra y sabes qué es, perdona, yo sé que la pregunta es para Wade, pero pues la ayudé en la investigación, además asesorada y formada por él porque nunca lo había hecho antes. Entonces, si me permite, le agrego algo y es, sabes que yo cambiaría la palabra informar por emocionar, porque lo que tú quieres es conectar y emocionar a la gente con lo que, o sea, como bien leí cuando él me decía cómo escribe, y es, él busca anécdotas, incluso estadísticas, que lo muevan y le lleguen a él. Entonces sería muy bueno si en tu labor lo que estás es como en una búsqueda de ese tipo de información y que después trates de comunicarla de esa misma manera digerible, como bien decía Abel, o sea, para cualquier persona, no para un científico, porque a veces los académicos, perdón si hay, pero muchas veces caen en que quieren impresionar o en que porque la palabra más, y yo creo que nuestra misión desde cualquier lado y sobre todo el tuyo es conectar y mover de verdad a la gente. Es que los cambios tienen que empezar en el corazón de una persona, Sí. ¿no? Los datos no valen nada, las polémicas no valen nada. Tenemos que presentar una historia y la gente tiene que llegar a su propio conclusiones, ¿no? Entonces, yo nunca estoy diciendo judgments. ¿No? Él nunca está juzgando como desde una posición No. de esto está Ahí bien está, o mal. ahí está. Y también yo no tengo mucho interés en yo mismo, ¿no? Por eso es interesante, es que ese libro tiene más que 400 páginas y es un libro de viajes, ¿no? Es un libro de comentarios y todo, pero la palabra en inglés I, como yo en español, aparece en ese libro menos que 100 veces. Y eso, díganme, créanme no. que es un arte porque a la hora de traducir yo decía esto tenemos que lograrlo y es muy difícil seguir él hablando desde su punto de vista y dándole voz a la gente sin decir yo, pienso, yo. Acá hay de pronto muchos escritores en gestación
uy, yo he aprendido eso y ha sido de las grandes lecciones que me ha dejado Wade. Tratar de escribir sin el yo. Hola, buena tarde. Por aquí, Wade, yo tengo primero agradecerte porque lo que has hecho tú con este libro es poner en la escena pública algo que desde hace mucho tiempo lo venimos haciendo quienes vivimos en el Magdalena, quienes hemos nacido allá. Pero también es una crítica quizás para este escenario porque estamos a escasos 2 horas del territorio del Magdalena Medio y poco reconocemos lo que se ha escrito y sobre todo los saberes que están allí. Hablo a título de las organizaciones de pescadores del Magdalena Medio, hablo a título de ese saber, de esa injusticia cognitiva que también se ha cometido con esos otros saberes. Con tu libro reconozco eso que es la necesidad de darle luz y darle foco al río Magdalena, pero también es la contrariedad de que tuvo que venir un extranjero, no tan extranjero, para escribir y poner en la palestra pública algo que nosotros ya sabemos y que estas comunidades saben. Mi pregunta en ese contexto es, ¿qué tanta posibilidad hay de que, atenuando esa injusticia cognitiva, pudiera hacerse un libro a muchas manos reconociendo el saber, por ejemplo, de la hídrica, de la navegabilidad, de la preservación que tienen los pescadores y las pescadoras en el Magdalena Medio, porque con ellos y con ellas se ha cometido esta injusticia. Ha llegado mucha organización, investigan, extractivismo académico, pero cuando se hace el ejercicio de devolver, no se devuelve nada. El reconocimiento solamente es para los académicos. Y allí hay mucho, mucho. Hay unas exploradoras, hay unas cartógrafas, María Benítez en Gamarra, hay unas mujeres en la pesca que están haciendo un trabajo maravilloso. ¿Qué tanta posibilidad hay de pensar a futuro un libro que pueda hacerse a 2 manos reconociendo ese saber que tienen estas comunidades? Gracias. Es complicado. No, es que, ya más o menos, ¿no? Bueno, es difícil. Es que yo soy solamente un escritor y yo no sé por qué de vez en cuando la gente de afuera pueden ver cosas, pueden sentir cosas, pueden decir cosas que los colombianos no pueden decir ellos mismos. Por ejemplo, yo puedo decir en una manera muy fuerte que la guerra contra la droga, ese mercado de cocaína, no fue culpa de los colombianos. Y si, por ejemplo, un presidente colombiano dice la misma cosa, no puede, ¿no? Hay que decirlo, pero es más difícil. Y no sé, de vez en cuando un escritor puede explicar algo de un país que la gente que están ahí adentro de toda la cosa, de todos los problemas, de todos los elementos tan complicados, no pueden explicar. Por ejemplo, yo escribí 2 libros sobre vudú, ¿no? Y claro que un maestro de vudú en Haití, él tiene un conocimiento de vudú que es mucho más profundo que cualquier cosa que yo tengo. Pero quizás que yo puedo escribir un libro sobre vudú que es más como accesible al pueblo que un libro que él quizás... De vez en cuando yo puedo como... Es el trabajo de un escritor. Pero sabes que yo creo también, me tomo la libertad de agregarle un poquito a tu pregunta porque me parece pertinente y es lo siguiente, yo creo que este libro se ha ido sembrando algo a muchos niveles. Por ejemplo, me incluyo, yo creo que si había lo que decíamos ahora de esa amnesia colectiva con el río, no estaba como en nuestro... Antes de que, o sea, cuando arranqué era, pero total y absoluta. ¿Qué está pasando hoy? El Salón Nacional de Artistas en Bogotá es enfocado en el Magdalena.
Carlos Vives está pues con Cumbiana, con el Magdalena, Iván Benavides, que es otro músico, Simón Mejía de Bomba Estéreo, está sacando un documental hermoso del Magdalena. Ahorita a mí me invitaron a ser parte, pues yo no soy joyera, como les dije ahora, sino frijoyera, pero me invitaron a ser parte de una muestra de 28 joyeros, todos colombianos. Es una muestra hermosa, toda inspirada en el río, en Antioquia, en el Retiro. Y ustedes no saben, la muestra son amuletos de río que te ponen o a reír o a llorar, o sea, es muy fuerte. Entonces, de pronto, eso que estás diciendo sí pasa. Y somos muy buenos en darnos duro. ¿Por qué? ¿Por qué? No más por qué, es para qué. La verdad, uno dice, pero ¿y ahora qué? Yo creo que de pronto este libro lo que sí hace es sembrar esa semillita y estas personas van a tener pues como que el coraje o la inspiración, de pronto sí sale, digo yo. Y también es, como dije, esa no es la historia de Colombia, no es mi historia, es solamente historias de Colombia. Y claro que hay cupo para miles de libros sobre el río Magdalena, ¿no? Y entonces es solamente un libro, ¿no? Así nomás. Yo quiero aprovechar esa coyuntura de la pregunta y me parece muy valioso porque además pues en este espacio nos acompañan personas increíbles que fueron también pues el centro de muchas de las historias que están aquí. Ellas y ellos tenían pensado pasar al frente, presentarse un poco en el esfuerzo por visibilizar esas labores que desde los territorios están haciendo estas defensoras y estos defensores que se plantan frente a un montón de injusticias que ocurren allí. Entonces, si quieren, las invito y los invito a que suban y se presenten también. Catherine, James, Diana, Morita, por favor, y vamos a traer las sillas, pero vengan los cuatro. Pues básicamente los que se leyeron el libro, Catherine, James, y Morita, otra vez Morita sí son personajes del libro, y ya Diana la conocimos ayer y ella dijo quiero hablar y hacer algo en el escenario, entonces ya les va a contar. Ella trabaja más es con una fundación, ya les van a, pues, pero como para que sepan quiénes son, y van a contar sus experiencias de este libro vivo. Igual la idea es que pues de pronto se presenten cada una y cada uno, nos cuenten un poquito de lo que hicieron y de por qué hoy están aquí, y no sé cuántos minutos tenemos, pero no. Ok, va después a hacer otro par de preguntitas y ya. Entonces no sé quién quiere empezar. Empezamos con Morita. Muchas gracias. Primero me haces un favor gracias por la hospitalidad de estar por acá con ustedes, y gracias a todos por escuchar nuestras palabras. Y tengo el gusto de hacer entrega al escritor de libros más lindo que está recorriendo nuestro país. Una camiseta de parte del señor Mora y su familia, de Arremo y el Cabildo Verde y todos, les hemos entregado este libro. Muchas gracias, muy amable, gracias. Bueno, decía un amigo que Mora, el señor Mora, era hombre de poncho y sombrero, que si no, no lo podían conocer aquí en Bucaramanga, que mucha gente lo conoce, muchos periodistas, bueno, muchos amigos. La verdad que una vez recuerdo, creo que 5 o 6 años, estaba en mi comunidad. De pronto recibí una llamada de un amigo y me dijo que había un personaje que quería conocerme. Yo le dije, pues estamos acostumbrados a conocer tanta gente y pasearlos en la Ciénaga de Paredes. Un amigo, pues que se encuentra por acá. Yo les voy a explicar un poquitico qué significa la Ciénaga de Paredes. Es un remanso de paz
que hay en el departamento de Santander y muchos no lo conocen. Es algo agradable que se encuentra entre los municipios de Sabana de Torres y Puerto Wilches. Y hay unas comunidades de Campoduro y Cerrito. Unos pertenecen al municipio de Puerto Wilches y otros pertenecemos al municipio de Sabana de Torres. Por eso la Ciénega es de las comunidades. El primer dueño es la nación, pero los segundos son las comunidades. Y dentro de la Ciénega hay muchas cosas que hemos venido cuidando hace mucho tiempo. Pero antes de eso, de explicarles un poco qué significan los manatíes y qué significan muchas cosas, déjenme decirles la historia del escritor del libro. Un día cualquiera llegaron 3 personas a mi comunidad. James Murillo, director del Cabildo Verde, y un joven que se encuentra por aquí, Caterín Arévalo. También estuvimos haciendo el recorrido en la Ciénaga de Paredes. El señor venía cansado, no sé de dónde, pero yo que venía emocionado para conocer a un señor Mora. El señor Mora soy yo, que quería que le contara tantas cosas que él quería saber. Le dije, lo primero es que usted acaba de llegar a un remanso de paz, que a pesar de tantas dificultades, de tanta violencia que nos rodea en nuestro país, hemos tenido la oportunidad de mantenernos siempre en paz con las dos comunidades y las personas que nos rodean. Hemos hecho esfuerzos que ustedes no se imaginan, pero los hemos mantenido ahí. Tuvimos la oportunidad de ser desplazados. El señor Mora dijo, no los podemos ir de aquí porque no estamos acostumbrados de ir a minigar el almuerzo. Pase lo que pase, tenemos que quedarnos aquí y tenemos que ponernos al frente de la necesidad de nuestras comunidades. Y ahí nos hemos quedado. Y ahí seguimos hasta que mi Dios nos lo permita. Me decía el escritor del libro que cómo habíamos hecho para construir tantas cosas. Es que hace muchos años se viene cuidando no solamente manatíes. Nosotros tenemos fauna y flora. Cuando hablo de flora, hablo de los seres humanos, de las comunidades. Y cuando comenzamos a cuidar tantas especies de animales, reptiles, que aves, que animales cuadrúpedos, que anfibios, mariposa, tuvimos la oportunidad, yo le decía a él, le llamó la curiosidad, cuando él me pregunta de las cosas que tenemos, le dije, con muchos alumnos de las universidades que iban a hacer sus prácticas allá, buscaban al señor Mora, y descubrimos junto con ellos un poco más de 50 especies de mariposa. Eso le llamó la atención al hombre, ¿no? Yo que en el país de él no tienen sino 20 especies y que nosotros en un rincón teníamos más de 70 especies de mariposas, ¿no? Eso es algo importante. Y comenzamos a recorrer la Ciénaga de Paredes y comenzamos a descubrir lo que él quería saber. Por eso hoy, en una página de ese libro aparece, dice Morita y sus manatíes, creo que dice, ¿no? Me parece, mal no estoy, o Mora y sus manatíes, no sé. Pues hombre, el orgullo... El orgullo de aparecer ahí haciendo parte de un libro tan importante. No solo, o sea, el orgullo no es para un personaje, es para un pueblo, unas comunidades que se encuentran alrededor de la Ciénaga de Paredes, que hace muchos años hemos venido cuidando y que hoy se está convirtiendo en el abandono más grande, porque sus autoridades, que son las encargadas de cuidar, por decir algo, una especie como esos bichos que están en vía de extinción, se llaman manatíes. Y alguien quiere ya cuidar los manatíes allá, no puede llevar un bojote de pasto y tirárselos allá. Tiene que primero
llegar a su comunidad y decirle, yo vengo a ayudar a los manatíes, pero tengo que ayudar a la comunidad. Y si no, no puedo ayudar a los manatíes. Porque ninguno de ustedes saben cómo se llega a donde están los manatíes. Entonces hay que fortalecer a la comunidad para que sea la comunidad que cuide todo lo que tenemos allá alrededor de la Ciénaga de Paredes. Yo pienso que hace poco más de 30 años los manatíes los cogían, los sacrificaban, pero la gente, no por hambre, sino por curiosidad, que la gente dice que el manatí tiene 7 especies de carne y 7 sabores diferentes, un montón de cosas, y la gente los mataba más por curiosidad que por necesidad. Un día menos pensado apareció un señor por ahí que llamaba Mora, muy joven en esa época, y dijo, se paró enfrente a un puñadito de comunidad que éramos, por favor, no, ¿por qué tenemos que matar los manatíes? Si allí venden carne, venden pollo, el pescado lo tenemos, ¿por qué tenemos que matar una especie? Un señor dijo, sacó una macheta y dijo, le voy a dar un planazo, como buen santanderiano, ¿no? Le voy a dar un planazo porque usted no es ni de aquí. Bueno, no importa que no sea, pero tenemos que cuidarlo eso. ¿Cuál es el ímpetu suyo de cuidar los manatíes? Porque mañana mis hijos no lo van a cuidar. Hoy tengo mi hijo, Reinaldo, ese es mi hijo. Mire, hoy orgulloso de tener un hijo tratando de coger la manija que ya el señor Mora está dejando quieto allá porque ya las fuerzas no le van a alcanzar para seguir cuidando, pero sembré en mi familia una historia que hoy está haciendo más historia. ¿Cuál es la manera? Mucha gente, lo que él decía, en el Magdalena Medio hay muchísimos pescadores, hay muchísima gente. Y yo sigo siendo pescador, pero dejé de pescar por dedicarme a cuidar una especie. ¿Y a razón de qué? De nada. Únicamente porque me nace cuidarlos. Y dejé mi pesca, dejé ya la labor. Tengo 5, 6, 8 años que no me embarco en una canoa a tirar un lance con una atarraya, sino me embarco en una canoa a cuidar los manatíes, que los jaguares, que una cosa, que otra. Y muchas veces la gente del Magdalena Medio, de la región, no solamente se desplazan por el sonor de las balas, ni la presión de los grupos, no. Se desplazan por la necesidad, por el hambre que aguantan la gente que no tienen cómo ganarse su sustento en donde quiera viven. Porque las pescas se están acabando, sus humedales están en peligro. Porque los humedales quedaron en gente de cuello blanco y la gente pobre no tiene derecho a tener absolutamente nada. Es por eso que ese libro dice muchas cosas que son una realidad. Una señora, un señor hizo una pregunta de una cosa y otra, eso está bien. Pero la gente no sabe ¿cuántos kilómetros hay de aquí al Cerrito, don Jaime? 150. 50 kilómetros. Para irse uno de a pie de aquí al Cerrito, a pie, imagínense ustedes, para ir a conocer la Ciénaga de Paredes, cosa que estamos invitando desde ya a toda la gente del departamento de Santander. De todas maneras, pues, decía el escritor del libro, mi hermano, imagínense yo con un hermano norteamericano, sí, canadiense. Imagínense, ¿por qué? Porque o sea, no sé, de pronto nos convertimos en un personaje que quiso conocer y se encontró con una persona que le comunicó todas las cosas. Y hoy hay una parte en ese libro que habla de la Ciénaga de Paredes, habla de un señor, no sé cómo lo llaman, de una joven que tampoco sé cómo se llama, pero ellos tendrán que salir con su micrófono en la mano a decir quiénes son y quiénes no son. Es por eso el honor de estar aquí. Es muy posible que el señor Mora no esté en condiciones de estar aquí, pero hay unos personajes, Elkin está por ahí, un amigo
Fernando, fue una invitación tremenda por amigos que hace mucho tiempo no los veía. Sí, me voy a asistir a las invitaciones de mis amigos. Y el honor de abrazar a un amigo que hacían 6, 7 años que nos habíamos visto en la Ciénaga de Paredes. De manera que eso es el honor de estar aquí con ustedes. Y que en este momento se está montando un proyecto de avicultura. Aviturismo, ¿eh? Bueno, gracias por corregirme. Está bien. De aviturismo en el corregimiento de Campo Duro, para tratar de salir adelante, coger las comunidades y unirlas y decirle, cuidemos lo que tenemos en la Ciénaga de Pared. Y ustedes son los primeros invitados para que nos vayan a acompañar a ese evento que se lleva a cabo, creo que el 7 de septiembre, si mal no estoy, miércoles, creo que no sé. De manera que pues yo no, es poco lo que me gusta estar de pronto hablando de estas cosas. Morita. Él no quiere que le quitemos el micrófono. De todas maneras, gracias por escucharme, gracias por todos y es un placer estar con ustedes acá en este recinto tan lindo, por todas las cosas de la vida. Amén. No. Gracias, Morita. Ya vieron por qué terminó de personaje en el libro. O sea, cómo no, eso contagia y él no, hay que quitarle. A ver, le robó mucho tiempo a usted. Gracias por invitarme. No, mentiras. Yo creo que con relación al libro, mi nombre es James, soy representante del Cabildo Verde. Yo creo que con relación al libro y lo que Mora trata de expresar es que cuando Wade llega a Sabana, yo creo que la palabra clave de podernos sacar esa información, porque de pronto no es adecuado sacarnos información, es la humildad con que llega a hablarnos. Y de hecho, yo peco de ignorante, no lo conocía, no sabía en realidad quién era, hasta que Catherine casi se vuelve loca cuando me dijo, ¿usted qué hace con Wade? Daisy. ¿Yo qué hago? Pues yo no hago nada, hago lo que siempre hago, contarle lo que ha pasado y lo que está pasando y lo que ojalá pueda llegar a pasar. Y la humildad con la que él nos aborda y nos permite de alguna manera desahogarnos, Mora, porque nos da la oportunidad, porque él decía ahorita que una de las facilidades que él tiene es escuchar, y es escuchar que lo miren a uno hablando y que se le vea a alguien la expresión en el sentimiento de que, oiga, qué agradable lo que usted dice, pues le dan a uno más largas de seguir hablando. Mora, para poderlo tener callado, nos toca emborracharlo. Y eso que Catherine no ha dicho nada. Pero yo creo que lo de resaltar de la experiencia de nosotros es haber inicialmente pecado por mi ignorancia, pero también fue una bondad porque le permitía a uno hablar con mucha libertad. Muchas veces uno cuando está frente a alguien famoso, importante, y de ese calibre, uno trata de decorar las palabras, trata de echar la historia diferente, sí, o sea, se contamina alguna vez por tratar de impactar, de la emoción lo contamina uno lo que está expresando. Con Wade no nos pasó eso. Él nos permitió hablarle como hablábamos, sentados en el Wade tomando cerveza, o cuando estábamos en la canoa, o cuando nos sentábamos debajo del árbol, o cuando simplemente estábamos almorzando. Y en cada momento él iba tomando de nosotros esa información. Yo creo que eso es lo que más se demuestra cuando uno está leyendo el libro y siente. Ayer alguien me decía, sí, es que los que conocemos el Magdalena de Medio, leemos el libro, dice, olía a Barranca. Y uno, uy, sí, Barranca huele. ¿Sí? Esos son los detalles que más me hacen sentir muy emocionado y sobre todo muy orgulloso. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Muy amable a ustedes. Y eso que yo soy la que hablo mucho acá. Pero bueno, mi nombre es Caterina Arévalo. En realidad yo siento que lo que me ha pasado en los últimos 15 años es ser una portadora de lo que ellos dos me han enseñado principalmente. Yo llego al Magdalena Medio de una familia santanderiana de la montaña, entonces tengo un Santander montañoso, divino, pero llego al Magdalena Medio y me enamoro profundamente y creo que eso es lo que he hecho estos años y lo que pudimos transmitir sin querer queriendo. Mi versión es diferente, yo sí sabía con quién hablaba
y era la emoción de contarle todo hasta que terminé llorando como niña chiquita, que ya no lo hago hoy, no lo voy a hacer. Pero lo suelo hacer todo el tiempo y lo hice con la emoción que nos da saber que ese Magdalena Medio, esa parte de toda una cuenca, tiene lágrimas y tiene sangre. Pero lo que más quisiera yo resumir hoy para nosotros y para todos los que estamos acá, cualquiera que toque el libro, sea dentro o fuera de Colombia, es que este es un llamado a la acción, a aplicar esa resiliencia. Si otro puede ver con los ojos de amor ese lugar que tenemos nosotros a la vuelta de la esquina, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué no cogemos nuestro carro, hay hasta carro motor para pasar por el Magdalena Medio, disfrutar una ciénaga de Paredes, una cantidad de ciénagas y humedales que tenemos? Lo podemos hacer y podemos hacer esa limpieza de alma y de río a partir de la actividad de cada uno de nosotros, desde los profesionales, desde el pescador, desde la ama de casa en su cocina. Todo lo podemos hacer. Si otro lo está viendo, si otro nos lo está contando, pues apropiémonos de eso para que la resiliencia sea esa palabra que sea lo que nos va a llevar y lo que nuestros hijos van a aprender al final al cabo. Porque no podemos seguir quejándonos con lo doloroso que ha sido nuestro río. Lo sé, lo siento, lo vivo todos los días, pero tenemos que empezar a hacerlo. Entonces, parte de lo que a mí me quedó de esta gran experiencia, que tampoco me imaginé nunca verme ahí mi nombre, ahí fue madre, mamá, ya cumplí, gracias, es darnos cuenta. Bueno, ese sí, para eso tengo muchos manatíes que cuidar todavía, pero es saber que podemos entre todos, es esa lucecita de esperanza que yo sé que a veces se nos agota, que todos que quisiéramos tener ese espacio para hablar, para visualizar, para visibilizar nuestra cuenca, pero lo podemos hacer y estoy segura que cuando ustedes se coman ese libro con tanto amor y se lo repitan y lo puedan compartir con otros, van a tener ganas de hacerlo. Por favor, hagámoslo con una semillita todos los días. Yo sé que todos vamos a poder empezar a limpiar ese gran río que es nuestra vena y lo va a seguir siendo simplemente porque es parte de nuestra sangre. Gracias. Mi nombre es Reinaldo Zapata. En verdad, vengo de la comunidad del Cerrito, soy el presidente de la Junta. Muchas gracias de verdad a Wade. No sabe lo orgulloso que nos hemos sentido en nuestra comunidad tener la presencia de una persona tan importante. Lo conocimos hace 5 años, casi ya 6 años, y nos dejó una grata experiencia, nos dejó una riqueza muy grande en ese amor hacia la naturaleza, en ese amor por las comunidades, sobre todo las ribereñas. En este libro dejó plasmadas muchas cosas muy importantes y muy valiosas para nosotros, y yo sé y estoy seguro que para todo el país entero. Resaltando la importancia de las comunidades a lo largo y ancho del río, de las asentaciones comunitarias que hay. Una frase que nosotros la queremos convertir como en un logo, como en un emblema de nuestra comunidad, es la que con la que termina Wade el capítulo de Morita de los manatíes, donde le pregunta por el tema de las mariposas, donde la respuesta de mi padre es una mariposa es una flor que aprendió a volar y por eso tenemos tantas. Eso para nosotros ha significado mucho que Wade lo haya escrito en ese libro y lo haya dejado como un apunte muy importante. Wade, de verdad, en nuestras comunidades siempre tendrá los brazos abiertos, nuestros corazones abiertos para ti, para Sandra. Nos sentiremos muy felices y muy orgullosos de tenerte allá. También quiero aprovechar el momento y decirles que creo que ningún hijo se sentiría más orgulloso de tener un padre como el que mi Dios me ha regalado. Una persona a la que admiro mucho. Una persona a la que admiro mucho, de verdad, aunque una persona que viene de una clase humilde, no pudo tener la oportunidad de ingresar a una institución educativa, aprendió a leer y a escribir, pero por decisión propia, por voluntad propia, y
y que se ha reconocido a nivel prácticamente mundial por su gran gestión, por su gran amor hacia la naturaleza, amor a la conservación. Un ejemplo que yo aprendí y que tengo desde pequeño, ese arraigo hacia nuestras comunidades, hacia esa riqueza ideológica, esa riqueza que tenemos en nuestras comunidades, en todo ese sistema cenagoso, esa riqueza de fauna y flora que hay en nuestra zona, y ojalá que la podamos disfrutar de esos paisajes maravillosos que tenemos allá, y por ende, de verdad, la conservación y la preservación de una especie que está en vía de extinción, que es el manatí antillano. De verdad, muchísimas gracias. Que el Señor les bendiga. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es José Ilson Blanco y soy el secretario de la Asociación Asopromanatí y presidente de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento Campo Duro. Primero que todo, pues darle gracias a Dios que nos dio la oportunidad de estar aquí, de sobrevivir a esta pandemia que acabamos de salir. La verdad que es una dicha de tener a Güey aquí, saludarlo y la verdad, darle las gracias también a las entidades que nos han apoyado, al equipo de trabajo como ha sido Don Elkin de Biótica, Fernando, el fotógrafo Mauricio, Caterine, James aquí, y como digo yo, a mí, el maestro de nosotros, el señor Mora, aquí mi amigo Reinaldo, y la verdad estoy, mejor dicho, alegre y a la vez dar a conocer lo que nosotros tenemos, como dijo Reinaldo acá. Yo digo a la ciénaga de nosotros, le digo es la empresa, como estábamos hablando ayer, una empresa que no le pide papeles a nadie, ¿sí? Porque, por ejemplo, tenemos lo que dijo Reinaldo ahorita, más de 200 especies de aves ahorita identificadas en la ciénaga de Paredes, y la verdad es un llamado a que nos visiten, a que nos apoyen a lo que tenemos, a que aprueben ese bocachico, que es el mejor bocachico de la zona del Magdalena Medio, ¿sí? Y tenemos otra, bueno, ya se lo voy a dejar allá, otra dentro de la misma asociación, que estamos gestionando un proyecto ahorita, también le anexamos ahí lo de los artesanos, el proyecto de aviturismo que tenemos, que gracias a Dios estamos comenzando y estamos haciendo, como el que dice, trabajando en conjunto las dos comunidades. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Diana Pava. Yo soy la líder de los artesanos de Ciénega de Paredes. Surgimos en el trayecto o en el caminar de el proyecto que se está ejecutando, Sueño de Canoeros. Y en ese empezar de ese proyecto no estaba contemplado tener un grupo de artesanos, pero salió de repente de ver que habían muchas cosas o muchos saberes de la comunidad, de las mujeres, de los padres, de los abuelos, que estaban olvidados. Y en ese empezar a luchar por ese emprendimiento, tuvimos una invitación a una exposición, y a esa invitación nuestro compañero Elkin Briceño, que es nuestro asesor, hizo una pancarta, mandó a hacer una pancarta donde se agregó una parte del libro Magdalena, que me voy a tomar la libertad de leer. Y dice: cuando no hay caminos disponibles, las ideas más imposibles e improbables abren vías. Todos los colombianos, cree ella, tienen hoy en día la posibilidad de volverse líderes. Cualquier iniciativa innovadora, por pequeña que parezca,
es una demostración de carácter y resistencia. Cada proyecto diseñado para el bien de la comunidad es como una oración por el bienestar de todos. Cuando yo leí esa frase, yo me sentí totalmente identificada. Esa frase la dijo Diana Ocampo. Yo también me llamo Diana casualmente. Y estábamos en un momento en que las mujeres decían y dudaban si valdrá la pena seguir adelante, si valdrá la pena seguir esforzándonos. Y esta frase me dio a mí mucha fuerza. Me dio mucha fuerza para seguir y para poder hablarles a ellas y transmitirles de que sí podíamos. Y me daba cuenta ayer que Güey nos decía que el libro era un libro vivo. Me daba cuenta que esta frase trasciende, porque para mí trascendió en el tiempo. Yo no estuve en el libro, yo no conocía a Güey hace 6 años, lo conocí hasta el día de ayer. Pero esta frase que él escribió para mí fue vital. Entonces el libro transmite vida. Y yo sé que para muchas personas ha sido de bienestar. Y quiero decirles que la Ciénega de Paredes es un lugar hermoso. Yo no nací en Ciénega de Paredes, yo no nací en Campoduro. Yo llegué hace unos años, pero me he enamorado de ese lugar, de la biodiversidad, de las aguas, del manatí. Y es una lucha que nosotros tenemos. Es una lucha por querer que la gente de afuera reconozca lo que hay, porque las entidades y el gobierno volteen a mirar hacia Ciénega de Paredes, donde hay una especie que está en vía de extinción y que muchas veces si no se muere uno nadie los ve, nadie presta atención. Entonces, realmente yo quiero agradecerle a Güey porque el día de ayer tuvimos la oportunidad de hablar con él y es una persona que es todo amor, totalmente transparente. Y le pedíamos que fuera nuestro embajador de Ciénega de Paredes, y él con mucho gusto lo aceptó. Y para nosotros es muy importante. Yo invito a todas las personas presentes y a los que puedan replicar, que puedan conocer ese lugar. Le aseguro que cuando ustedes vayan a Ciénega de Paredes se van a enamorar. No en vano, muchas de las personas que estamos aquí no somos de allá. Hemos ido y nos hemos enamorado. Por último, porque me pidieron que fuera corta. Por último, queremos hacer un reconocimiento a Güey y a Sandra. Queremos entregarles una fusión de las 2 comunidades que está alrededor de la Ciénega, del Cerrito y de Campoduro. Son unas artesanías. Estas artesanías fusionan la arcilla de la Ciénega y la madera que tallamos en Campoduro. Este es el tuyo, Sandra. Magdalena. Y tranquila, Sandra, que no te vas a quedar sin camiseta. Por último, el 7 de septiembre estamos celebrando el Día Internacional del Manatí. Y sabemos que los manatíes no saben que tienen Día Internacional. No, ellos ni tienen idea. Ni saben, ellos viven en la Ciénega y ellos no dicen, no, yo soy de Campoduro y yo soy del Cerrito. No. Pero ¿qué buscamos con esto? Buscamos visibilizar la importancia del manatí. Buscamos que las gentes volteen a mirar al manatí antillano que está en vía de extinción. Y les agradezco que nos hayan dado la oportunidad. Gracias a Güey por la invitación, porque esto no estaba en la agenda. Y muchas gracias
a un libro, por abrirnos el espacio. Bueno, muchas gracias a todas y todos. Esta charla estaba prevista para 1 hora, pero nos podemos quedar hablando toda la tarde si nos abrieran el espacio. Pero de verdad, gracias por quedarse hasta el final, por acompañarnos, por escucharlas y escucharlos. Y bueno, nada, seguimos conversando seguramente. Muchas gracias. Afuera del auditorio va a haber una firma de libros, entonces para todas las personas que estén interesadas, además de visitar el Salón Mega, la muestra editorial de 9 de la mañana a 8:30 de la noche.